Amables y estimados oyentes, bienvenidos en este día, la meditación juntos, a enriquecer nuestras vidas juntos con la sabiduría de lo alto, aquellas cosas que son para nuestra vida bien prácticas, la palabra de Dios para nosotros, para fortalecer nuestra fe y para llenarnos de sabiduría. Y vamos a meditar en este día en el capítulo 6 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, los versículos 1 al 10. Timoteo 6, 1 al 10, que dice así: Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes llamados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira, acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amado Dios, muchas gracias en este día por tu misericordia, por tu amor y por tu fidelidad, Padre. Gracias por esta palabra que tú pones a nuestro alcance, por tu palabra que está a nuestros oídos. Fortalécenos en ella, por Cristo Jesús. Amén. Es claro, Pablo sigue dando instrucciones a Timoteo para que él pastoree la iglesia, o sea, sigue discipulando a Timoteo para que él pastoree la iglesia, para que él siga con el ministerio que Pablo pronto dejará definitivamente. Le recomienda sobre lo que a la iglesia le ha de enseñar sobre cómo de manejar los amos a sus esclavos. Y aquí hay algo interesante, dice que hay amos creyentes y hay esclavos creyentes. Y se acepta, es una realidad. Desde hace un poco en América Latina surgió la teología de la liberación, a mitad del siglo pasado. Y ellos luchan porque, supuestamente, cristianos que luchan por la igualdad social. Claro que nunca la han logrado. La teología de la liberación tiene algunos aspectos positivos, pero tiene cosas negativas, y es que se olvida de lo principal. Se olvida de que el problema del ser humano no es la desigualdad social. La desigualdad social es en realidad el fruto del pecado, pero la raíz es el pecado. De eso se olvidan ellos, es uno de los problemas que ellos tienen. La Biblia acepta que hay esclavos y amos, aun creyentes. Lo que Pablo hace es recomendar cómo comportarse los esclavos con los amos y los amos con los esclavos. Pero eso es una realidad, y en ese entonces, en los tiempos de Pablo, era más patente. Hay cosas que no se pueden cambiar. Más bien, el Señor nos ayuda a aligerar el yugo, pero no a quitar el yugo. Hay cosas que tenemos que sobrellevar, no las va a quitar el Señor. Y el Señor no quitó la esclavitud, tampoco quitó la pobreza. Más bien dio instrucciones para que en el amor de Dios se ayuden a los pobres, a los necesitados, para que los amos traten bien a sus esclavos, pero no dijo que iba a erradicar la pobreza del mundo. Eso es una realidad. Ahora, ¿cómo nos movemos nosotros como cristianos en medio de la pobreza? Eso es diferente. ¿Cómo nos solidarizamos? ¿Cómo nos colaboramos? ¿Cómo ayudamos a los más necesitados? Eso es una cosa muy diferente, pero la pobreza no va a ser distinguida. Los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Y luego San Pablo dice: si alguno enseña otra cosa de todas las que él ha venido enseñando, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad,
está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones contiendas, de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Estos pasajes vienen a mi mente, me hacen reflexionar en lo que pasa hoy aún en los círculos de nuestras iglesias. De doctrinas que como la teología de la liberación ha surgido en el ámbito, ellas surgieron en el ámbito católico, claro, pero permearon y ya están dentro del ámbito evangélico, protestante, donde a veces se estimula las luchas sociales, pretendiendo cambiar el mundo, pretendiendo decir que no fue voluntad de Dios que hubiera pobres, pues obvio, no fue la voluntad como tampoco hubiera pecado, son consecuencias, pero el Señor no soluciona el problema, y no lo ha solucionado porque no está dentro de su voluntad solucionarlo. Él sabe por qué, recomendó, y si no hubiera dicho yo voy a quitar los pobres del mundo, más bien ha dicho cómo nos manejemos. Dice, si alguien enseña otra cosa diferente a esa, entonces nada sabe. Lo que vienen es disputas, lo que vienen es contiendas. Dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Aquí entra también ya el negocio que se ha hecho con el evangelio. La piedad, el ministerio de la piedad es el evangelio. Y dice, muchos de los tales toman la piedad como ganancia, o sea, el evangelio. ¿Cuántos hay hoy? Eso no necesitamos decirlo, eso ya se sabe, todos ustedes, los oyentes lo saben. Y es una exhortación que Pablo nos hace. Apártate de los tales. O sea, los que toman el evangelio como ganancia, lo que la Biblia dice, nos apartemos. Lo que el Señor dice a través de Pablo es que nos apartemos de los tales. Apartarse tal vez no quiere decir que nos saludemos. Apartarse quiere decir no háganlo, no vayan a hacer lo mismo ustedes. Cuando la Biblia habla del apartarse no está diciendo nunca los saludes, porque eso iría en contra de los mismos principios de la Biblia. Pero no hagan lo que ellos hacen. Apártense de esa doctrina. Dice, pero ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Entonces, no participemos en los negocios de la fe, porque la fe no es un negocio, la fe no es para negociar, porque se negocia con la fe, es negociar con el nombre de Cristo, literalmente. Tomar el nombre de Cristo como negocio, y el nombre de Cristo no fue dado para negocio. Hay de aquel que haga del nombre de Cristo negocio, ¿no? De manera que cuando nosotros veamos eso, no participemos de eso. Hay negocios, hay maneras en que envuelven la gente. Por ejemplo, cuando hacen esas maratones por televisión y dicen que consignen la cuenta, si hay mucha gente que consigna, eso es participar del negocio de la fe. Eso el que lo hace, se hace como el que lo predica. ¿Porque qué hace? Lo hace porque es codicioso y quiere ganar, porque ya le ofrecen que le van a bendecir. Entonces, hay gente que no da en sus iglesias locales donde se reúne los diezmos, pero sí las da allá. Porque ¿qué quiere? Que le devuelvan el doble, está haciendo un negocio, está blasfemando el nombre de Dios. Dice, porque sin duda nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Nosotros debemos estar agradecidos por todo con el Señor. Tenemos donde dormir, donde pasar la noche, tenemos abrigo y pan, démosle gracias a Dios y estemos contentos con esto. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y dice, y muchos se han apartado de la fe por eso. Y apartarse de la fe no necesariamente es decir yo no creo en Cristo. Muchos están en la fe creyendo en Cristo por negocio, porque lo ven como negocio. Pero el Señor sabe verdaderamente cuál es la motivación que tienen para estar en la fe. Dice, muchos se extrayeron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y estamos viviendo esos tiempos donde el cristianismo, la iglesia se volvió un negocio, se volvió un negocio redondo, como dicen, que da mucha plata. Y no solamente los que predican, aquí hay que tener cuidado. La gente que va y da los diezmos, donde les dicen las ofrendas, donde les dicen que Dios les devuelve el doble, y lo hacen porque eso les devuelva, están blasfemando contra el nombre de Dios. Están defendiendo intereses codiciosos de ganar dinero fácil. O sea, igual el que predica al que participa. No se puede participar. Porque alguien decía que las personas que siguen a estos predicadores del negocio de la fe, su Dios es el dinero, no es Dios. Por eso van allá porque quieren mucho dinero. Por eso dan porque quieren que se les dé como conforme se les enseña allá, que Dios le devuelve el doble o el triple o qué sé yo. Pues están siendo el Dios de ellos, de todos, tanto de los que predican como de los que van, de los que asisten, de los que consignan a todos esos maratones y toda esa cosa, que eso es de la teología de la prosperidad. El Dios no es Dios, el Dios es el dinero.
Entonces, hermanos, tengamos cuidado con eso. Y aquí San Pablo dice, contentémonos con lo que tenemos, no seamos avarientos, porque la avaricia y la codicia es pecado. Eso también es pecado, como todo lo demás. Eso también nos hace viles pecadores delante de Dios, indignos. Y si hemos hecho eso, pidámosle perdón a Dios. Eso también es inmoralidad. Por eso decimos que no solamente centremos la santidad o la buena conducta en la parte sexual reproductiva, porque eso es casi lo que se centran. Entonces, si alguien no comete pecados sexuales, entre comillas, entonces así blasfeme el nombre de Dios, sea un codicioso, eso no es pecador, no, es un pecador igual y necesita arrepentirse. Oremos. Amado Dios, muchas gracias por esta mañana, muchas gracias por este día, Señor, que tú nos das. Te pedimos que tú nos guíes, nos guardes, y gracias por darnos la vida. Líbranos de ser codiciosos y de usar tu nombre para beneficio propio. Guárdanos del mal y guíanos siempre en tu camino, Señor. Ponemos este día en tus manos. Te pedimos que perdones todas nuestras iniquidades y que nos guardes. Por Cristo Jesús. Amén.